Okay, welcome. Welcome Muy to. bien, bienvenidos a este seminario web sobre sistema de detección temprana y acción para materiales avanzados. So, can we go to the next slide, ¿Podemos please? pasar a la próxima diapositiva, por favor? So you will have seen that we're going to have Habrán visto simultaneous que vamos a interpretation. contar con servicios de interpretación simultánea. Acabo de publicar en el Some chat de information la sesión to visualize información this interpretation button. necesaria para poder visualizar el icono de la interpretación. Si no ven ese botón, Load tendrían que images. reiniciar el sistema de sonido. Así que sin más, pasamos a la siguiente. Okay, so Muy as I bien. was mentioning, there is Como interpretation les mencionaba, tenemos in English and interpretación. in Spanish. Va a haber You can servicio al choose inglés y al español. Pueden elegir a través del icono de interpretación language that you wish el idioma to follow the que session. en el que deseen seguir este seminario. Siguiente. Just to remind you, Un pequeño we recordatorio. are offering interpretation Nosotros through prestamos este servicio de Zoom. interpretación para las We sesiones en use remoto a través de Zoom. La idea es facilitar la comunicación, it's not pero eso no constituye un registro audio in oficial. English. A tan solo el discurso So original en inglés será considerado we auténtico. will be trying to speak as slow as Haremos lo possible posible para leer to give lentamente, time para que los intérpretes to tengan translate the tiempo suficiente messages. para traducirlo And todo, if sin you duda. have any questions, Pero si tienen you can alguna ask pregunta, them at the end. tendrán la posibilidad de plantearlas Next al slide, final y please. durante el seminario. Siguiente. So just to get familiar, there Para are que two vayan conociendo el icons sistema, that you should be hay familiar dos with. iconos One que is deberían chat, emplear a lo largo de este one is the seminario. function El chat. primero es la función del For chat. this, I will be posting Para links ello, related to voy the a publicar una presentation. serie de enlaces relativos a la presentación And que vamos a once escuchar you're hoy. in, we Y will si be tienen ustedes alguna duda o and you'll pregunta, see at the les pediríamos por favor que nos la hagan llegar a través another little button de preguntas y in the respuestas. Hay chat un icono al lado del chat que permite a los this session. ponentes y a los panelistas recibir la pregunta escrita y al final del seminario tendrán un momento para responderlas porque ellos no tendrán acceso al chat. Así que, por favor, el chat es tan solo para recibir los enlaces y para comunicarse conmigo y mis compañeros en caso de que haya dificultades técnicas. Next slide, please. Siguiente, por favor. Okay, so today we Muy have bien, pues hoy three contamos speakers. con varios One ponentes que is nos van a ayudar y que van a explicar exactamente so cómo first funciona el we have sistema Early for Atma. Catherine Sherm. Primero tenemos a Catherine She's a Schirm, scientist at the es miembro del Environmental personal científico de la Agency Agencia since Alemana de Medio Ambiente 2009. desde Catherine 2009. has a diploma Catherine in es environmental diplomada engineering en and ingeniería completed her medioambiental PhD at y the se doctoró en la Universidad de Halle-Wittenberg the como International miembro de la Escuela Internacional Max Planck de Nanotechnology. Investigación en Ciencia y Tecnología de Nanosistemas. Her En work la involves UBA, su environmental trabajo se management centra of the en la scientific evaluación de riesgos community. ambientales y la normativa relativa a She's part of nanomateriales. the German delegation to the Ha Working formado Group parte de la on delegación Nanomaterials. alemana en el grupo de trabajo de la OCDE sobre nanomateriales Her main fabricados, que lidera advocacy and este trabajo, y focus will su be on énfasis development actual se strategies and centra guidelines en la for modificación de las directrices de ensayo, los nanomaterials. documentos de orientación de la OCDE sobre las especificidades de nanomateriales. The current La idea es legislation adaptarlos a regarding la this legislación field. vigente sobre seguridad química. Last but not least, she's also Y, leading the por work último, on también lidera todo el materials trabajo realizado con policy. sobre los materiales avanzados en la OCDE. She's also Catherine, además, sharing responsibilities with comparte Agnes Omen, responsabilidades con Agnes Omen, que es miembro National superior del personal científico del Environmental Instituto Nacional de Salud Directorate. Pública y Medio Ambiente, RIVM, en Países Bajos. Y después de sus estudios en ciencias moleculares en la Universidad de Wageningen, Omen realizó su doctorado en el Instituto de Ciencias de Evaluación de Riesgos en la Universidad de Utrecht. Y una vez obtenido su doctorado, Agnes empezó a trabajar como miembro del personal científico del RIVM y desde 2008 trabaja allí como miembro senior del personal científico. Agnes colabora en proyectos ministeriales y también a proyectos europeos y actúa como experta para organizaciones internacionales como la EFSA, la ECA y, como no, la OCDE.
También nos acompaña hoy Elmer Swart, que es biólogo de formación y doctor en nanotoxicología. Actualmente trabaja para el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente en Países Bajos también como responsable científico, entre otros de los aspectos de seguridad de los nanomateriales y materiales avanzados en distintos programas nacionales e internacionales. Y también es uno de los autores de este programa que vamos a presentarles, este enfoque que presentamos hoy. Luego tenemos a Wendell Voleben, que es científico principal senior en BASF Global Research en el Departamento de Ciencias Analítica y Materiales y una segunda afiliación para el Departamento de Toxicología Experimental y Ecología. Su investigación abarca tanto el desarrollo de materiales avanzados como la evaluación de su uso seguro. Wendell estudió física en Heidelberg, París y Múnich y trabajó como postdoctorando en química física en Marburgo y fue además científico visitante en el Instituto Weizmann y en la Escuela de Salud Pública de Harvard. Escucharemos más adelante a Wendell, a que nos comentará un caso, un práctico concreto en el que también ha colaborado con proyectos europeos. Luego tenemos a Blanca Suárez Merino, que es doctora en bioquímica por Oxford, es directora de Asuntos Normativos de la Asociación de Industrias de la Nanotecnología y cofundadora de Tema Solutions. Sus principales actividades consisten en proporcionar apoyo normativo a la industria en procesos y productos que contienen nanomateriales con arreglo a distintas normativas, REACH, salud laboral, biocidas, alimentos, productos sanitarios y cosméticos. Es experta nacional de la Asociación Suiza de Normalización y coordinadora también de la norma sobre la seguridad y sostenibilidad desde el diseño en CEN 352. Doris Volker, por último, es miembro del personal científico de la Agencia Alemana de Medio Ambiente, la UBA. Doris es doctora en Ciencias Naturales por la Universidad Técnica de Dresde. Su trabajo en la UBA se centra en la evaluación del riesgo medioambiental de los nanomateriales y la necesidad de adaptar los métodos e instrumentos para proporcionar datos fiables que permitan cumplir los requisitos de información normativa. Desde 2009 es representante alemana del programa de la OCDE sobre nanoseguridad. Hoy por hoy su trabajo se centra en el desarrollo de directrices técnicas y documentos de orientación de la OCDE específicos para la nanotecnología y para ello ha supervisado varios proyectos nacionales de investigación que abordan el desarrollo de métodos de ensayo. Verán, por lo tanto, que todos nuestros expertos de hoy llevan varios años participando en los trabajos de la OCDE sobre nanomateriales y también prestan apoyo en distintas iniciativas internacionales, por lo que han trabajado con distintos grupos de debate de la WPMN, del Grupo de Trabajo sobre Nanomateriales Fabricados, sobre cuestiones de seguridad y sostenibilidad o materiales innovadores, conocidos como materiales avanzados. Doy las gracias a nuestros compañeros Yannick y Nicole, que nos asistirán con la interpretación de hoy. Y sin más, me parece que podemos pasar ya a la próxima diapositiva. Un pequeño recordatorio sobre el programa que tenemos previsto para hoy. Vamos a escuchar primero la lógica que sustenta todo el trabajo en materiales avanzados desde la OCDE, luego también información de contexto del sistema Early for ATMA y la relación que guarda con el enfoque de seguridad y sostenibilidad, también desarrollado en la OCDE. Luego vamos a escuchar en detalle en qué consiste el enfoque Early for ATMA. Será Elmer el encargado de presentarlo. Y luego la presentación de un par de casos prácticos, así como un trabajo, un proyecto futuro que tenemos previsto de cara a los próximos años. Y luego, pues, unos comentarios de clausura y ahí tendrán la oportunidad de plantear sus preguntas. Les recuerdo que deben utilizar el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla para que los ponentes puedan leer sus preguntas y responder durante esta sesión. Siguiente, por favor. Y sin más, voy a cederle la palabra a Catherine para que dé inicio a la presentación. Espero que disfruten todos de este seminario. Catherine, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Mar, por esa presentación y bueno, doy la bienvenida a todos los presentes
Antes de empezar con el Early for ATMA, quisiera ponerles al corriente sobre el trabajo que está realizando el grupo de trabajo de nanomateriales en la OCDE y por qué se ha centrado en esta cuestión de los materiales avanzados. La OCDE es una organización, un organismo internacional que trabaja para crear mejores políticas, para mejorar nuestras vidas y la decisión o el organismo que toma decisiones a nivel general en la OCDE y en sus comités es el Consejo de la OCDE. El Consejo en realidad engloba más de 300 comités, grupos de expertos y grupos de trabajo. Y el grupo de trabajo sobre nanomateriales fabricados es uno de 12 grupos de trabajo que están dentro de los comités químicos y de biotecnologías, o conocido como CBC. El objetivo del CBC es desarrollar instrumentos normalizados para el uso y la creación de sustancias químicas. El CBC cuenta con 38 Estados miembros y la Comisión Europea y otras instituciones, pero también países con estatus de observador como Tailandia, Malasia, y también cuenta con el apoyo de otros grupos de interés como ONGs ambientales, la industria, asociaciones laborales de bienestar animal y otros organismos de orden internacional. Siguiente, por favor. El grupo de trabajo en sí fue creado el año 2006 y se trata de un foro mundial en el que se debaten cuestiones relativas a los nanomateriales. Desde 2021 también se incluyeron los materiales avanzados. El objetivo es ayudar en la implementación de políticas y también de preparación normativa entre los Estados miembros y los demás países que prestan su apoyo a este grupo. Y la aplicación del trabajo realizado por el grupo de trabajo de nanomateriales fabricados se lleva a cabo a través de lo que llamamos grupos directores, donde tenemos decenas de expertos. Tenemos el grupo director de pruebas y evaluación, que ofrece orientaciones para la valoración de riesgos y facilita también la creación de directrices de ensayo y documentos de orientación de la OCDE nanoespecíficas. También un grupo sobre exposición, que da también orientaciones sobre la evaluación y la mitigación de la exposición. Y luego, pues uno que comentaremos sobre el enfoque más seguro y sostenible de innovación. Y por último, el grupo sobre materiales avanzados, que será el centro de la presentación de hoy. Siguiente, por favor. ¿Por qué son tan importantes los materiales avanzados? Los materiales avanzados prometen soluciones técnicas para los principales retos de nuestra sociedad actual y futura. Aquí tenemos varios ejemplos, materiales para la transición energética, para la sanidad, la construcción, pero también la movilidad, la agricultura o sectores como la electrónica. Un ejemplo destacado de materiales avanzados serían el grafeno o materiales derivados del grafeno. Por eso se han llevado a cabo inversiones importantes para desarrollar materiales avanzados y transformarlos de cara a su aplicación práctica. ¿Por qué el grupo de trabajo de nanomateriales fabricados de la OCDE aborda los materiales avanzados? Pues como parte de esta labor que se ha realizado desde 2006 en los nanomateriales, hemos ido acumulando experiencias y consideraciones sobre seguridad de estos nuevos materiales que no consideramos no deben limitarse a un tamaño superior de 100 nanómetros, con lo cual algunos de estos materiales presentan retos similares o adicionales a los ya identificados para los nanomateriales y por lo tanto, pues plantean los mismos retos a nivel de seguridad química. Muchos de estos materiales bien poseen o muestran una complejidad adicional, por ejemplo, debido a funcionalidades nuevas o potenciadas o a múltiples componentes. Por lo tanto, se plantea la duda de si una evaluación de riesgo podrá realmente garantizar la aplicación segura y el uso seguros de estos materiales avanzados. Con lo cual, ya que estamos hablando de este enfoque de seguridad y sostenibilidad desde el diseño,
o del enfoque de innovación, pues es evidente que algunos de estos materiales plantean dificultades relativas a su sostenibilidad durante su vida útil. Y eso incluye pues el reciclado o la manipulación de sus residuos, entre otros. Siguiente, por favor. El grupo director de la OCDE sobre materiales avanzados se creó en 2021 y comprende a 24 delegaciones con representantes de todo el mundo. El objetivo de este grupo director es elaborar un enfoque comprensivo e integral para respaldar la previsión normativa o preparación normativa y el enfoque de seguridad y sostenibilidad del diseño para los materiales avanzados. Hoy por hoy, algunas de las tareas que se están abordando son compilar información sobre actividades e investigación en materiales avanzados de las delegaciones, desarrollar también una descripción de trabajo de lo que son materiales avanzados que ya ha llegado a su fin y los documentos pueden consultarse en la página web de la OCDE. El principal objetivo es desarrollar un marco que respalde la preparación normativa y el enfoque de seguridad y sostenibilidad desde el diseño. Y aquí este sistema Early for ATMA es importante y es el que vamos a presentar, o lo harán mis compañeros en breve, documentos que ya ha sido publicado también en la página web de la OCDE. Y un próximo punto consistiría en realizar casos prácticos sobre algunos de estos materiales avanzados para aprender cuáles son sus problemáticas y, por último, elaborar recomendaciones sobre las próximas etapas. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí les presento la descripción de trabajo que tenemos de los materiales avanzados. Esta descripción de trabajo busca describir el terreno de los materiales avanzados dentro del WPM y describir el contexto del grupo de trabajo y su trabajo con los materiales avanzados. El grupo de trabajo sobre nanomateriales manufacturados trata de los nanomateriales partiendo desde los materiales avanzados, pero no se limita al alcance de los nanomateriales. La descripción de trabajo reconoce que los que consideran hoy como materiales avanzados pueden cambiar con el tiempo por conocimientos que cambiarían sobre estos materiales por procesos técnicos o una implementación regulatoria establecida. Para una descripción más detallada, pueden consultar el anexo que da ejemplos de lo que para las distintas delegaciones eran materiales avanzados. Para más detalles, pueden consultar este documento que está en el sitio internet de la OCDE. En cuanto al enfoque estratégico que el grupo de trabajo ha diseñado, que es lo que se llama el Early Awareness and Action System for Advanced Materials, Early for ADMA, la concientización precoz y el sistema de acción para materiales avanzados, tiene dos ventajas. Por un lado, permite identificar necesidades de acción y recomendaciones para la tarea principal del grupo de trabajo de los nanomateriales de la OCDE o CDC, que es diseñar normas y estándares internacionales para la regulación internacional, para ver si hay lagunas o necesidades de directrices de ensayos, documentos de orientación, directrices o informes. Y el Early for ADMA también permite identificar temas de seguridad y sostenibilidad de los materiales nuevos y se puede vincular con la fase de innovación para apoyar el enfoque de innovación seguro y sostenible de la OCDE que fue presentado en otro webinario y cuya grabación está disponible en el sitio internet de la OCDE si les interesa. Con esto, puedo darle la palabra a mi colega Agnes Omen, quien les va a contar acerca del contexto del Early for ADMA.
Gracias, Catherine, y bienvenidos a todos y todas. Quisiera presentar brevemente el contexto de este sistema Early for ADMA y establecer la conexión con el enfoque de innovación seguro y sostenible, en qué consiste y cómo se vincula con el comité directivo del SSIA en la OCDE. Como aparece en la descripción del trabajo del grupo de trabajo sobre materiales avanzados, una meta es diseñar un enfoque estratégico para apoyar la preparación regulatoria y lo seguro y sostenible desde el diseño en los nanomateriales y sus aplicaciones, lo que conlleva distintas preguntas. Por ejemplo, las regulaciones y los métodos o herramientas están adaptados hoy para los materiales avanzados. Existen lagunas de conocimiento o preocupaciones de seguridad y sostenibilidad y saber si tenemos que diseñar recomendaciones de acciones que podrían o debiesen ser tomadas por los decidores políticos. ¿Cómo se diseñó el enfoque estratégico? Ya existía un sistema Early for ADMA que voy a presentar a continuación que se usó como base y después, en base a las experiencias con los casos, lo fuimos alimentando y desarrollando. Hace unos años tuvimos este sistema Early for ADMA que habían diseñado en Países Bajos y el Instituto Alemán BAUA y UBA. Se llamaba primero el UA y después el Early for ADMA y se enriqueció con estudios de casos y sus conclusiones para desarrollarlo más y pasó de lo que está en verde, la publicación en verde, a esta bonita publicación de la OCDE que está ahora disponible en el sitio internet de la OCDE. El objetivo aquí es identificar y describir temas potenciales de seguridad y de sostenibilidad, así como temas regulatorios para materiales avanzados a un nivel adelantado o precoz, es decir, cuando están llegando al mercado o aún se están diseñando. En este sentido, es un enfoque de gobernanza del riesgo anticipativo que busca permitir decisiones oportunas. En este sentido, los evaluadores de riesgo y los reguladores son el público meta. Sin embargo, la herramienta también puede servir para innovadores e investigadores y de esto hablaremos más adelante en la presentación del sistema Early for ADMA mismo. Como les decía, ya teníamos unos estudios de caso para la aplicación del sistema Early for ADMA. Aquí está la lista de los casos. El año pasado, en el 2022, tuvimos dos. El primero, a principios del 2022, era sobre MNS, organizado por los Países Bajos. Y el objetivo del caso y del taller consistió esencialmente en mejorar el sistema Early for ADMA y experimentar su funcionamiento y menos sobre tratar de identificar señales sobre estos materiales avanzados antibacterianos MX. Y es un proceso progresivo que va desde los primeros casos en que nos sentamos en mejorar el sistema hasta más adelante y en casos futuros buscar identificar señales de advertencia o recomendaciones de acciones para la seguridad y la sostenibilidad. En el 2022 hubieron dos casos, los antibacterianos y el proyecto sobre aislantes de aerogel de fibra. Y estos dos casos fueron los casos principales que usamos para mejorar la primera versión del sistema Early for ADMA. Luego en junio tuvimos otro caso sobre nanotransportadores, además del proyecto sobre artículos de celulosa de plata de cosmética, que es el proyecto ASINA, y que ya tenía que ver con una versión mejorada del sistema Early for ADMA, y más adelante hablaremos de estos casos.
Diapositiva siguiente, por favor. Con estas conclusiones, sobre todo de los dos primeros casos y de enseñanzas generales, se pudo mejorar con el grupo directivo que fue informado de los avances y un pequeño grupo encargado de tomar en cuenta todos los comentarios y mejorar esta versión que ya está publicada en el sitio internet de la OCDE. Y pueden ver esta bonita publicación que está a la derecha aquí en pantalla. Está a disposición público. Se puede usar como referencia, pero no es un documento definitivo, ya que se irán agregando otros casos. Es una obra en progreso y seguiremos mejorando este sistema Early for Asthma. Aquí hay un enlace en pantalla que es el enlace para la herramienta y también el vínculo para el tablero Excel para que está directamente en la presentación. Y con esto quisiera pasar al vínculo con el enfoque de innovación seguro y sostenible. Esto es otro grupo directivo en el grupo de trabajo que está liderado por mi colega Ria Hernández, quien está presente en el público hoy. Y hay algunas áreas de interés común que me gustaría recalcar. Pero antes quisiera contextualizar este sistema CIA, que es el enfoque de innovación seguro y sostenible, y que se inició con la idea de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU apuntaban a la necesidad de minimizar los efectos negativos de los químicos. Es un reto mayor que no hemos alcanzado aún y sabemos que hay que hacer más que lo que se está haciendo ahora, y este enfoque sí ayuda a hacerlo. Se trata de un proceso de prevención. Se busca enfrentar los retos de seguridad y sostenibilidad desde las primeras fases de la innovación. También hubo la toma de conciencia de que la seguridad y la sostenibilidad tenían que ser encaradas en un mismo momento y que los materiales avanzados, como lo decía Catherine, son la promesa de una innovación más verde y más segura, pero que al mismo tiempo existe la necesidad de enfocarse en la seguridad y la sostenibilidad de esos materiales avanzados mismos. Diapositiva siguiente, por favor. El CIA combina, por lo tanto, el concepto de preparación regulatoria, por ejemplo, saber si hay algo que está entrando al mercado y que no está cubierto por la regulación existente, y el concepto de seguro y sostenible desde el diseño para minimizar los riesgos posibles para la salud y el medio ambiente y los impactos en términos de sostenibilidad, y hacer esto de manera rápida y en el mismo momento del proceso de innovación. El enfoque de innovación seguro y sostenible busca combinar la seguridad, la sostenibilidad y al mismo tiempo estar atento a la innovación para dejar espacio para la innovación de forma segura y sostenible. El CIA no solo trata los aspectos técnicos, sino que busca establecer un diálogo entre la industria y las autoridades de regulación desde las primeras etapas del proceso de innovación en el marco de un ambiente de confianza. Es algo clave en el enfoque CIA, que es que contempla todas las etapas del ciclo de vida. No solo se trata del material mismo, sino también de su fabricación, de su uso y del final de su vida útil.
Aquí es otra ilustración del proceso CIA para mostrar que se trata de apoyar y estar atentos a la innovación al mismo tiempo que se incluye desde el principio las consideraciones de seguridad y sostenibilidad, priorizando los elementos que se deben tomar en cuenta para estos fines, no solo en términos de contenido, sino también de proceso, garantizando este diálogo continuo y este entorno de confianza entre reguladores, innovadores y otras partes interesadas relevantes. En este sentido, se trata de pasar a una situación en la que existen materiales más seguros, más sostenibles en conjunto con procesos y productos. Este era el contexto de la enfoque CIA y vamos a pasar ahora a los distintos grupos directivos. Existe el grupo directivo sobre materiales avanzados, el grupo directivo sobre el enfoque de innovación más seguro y sostenible, y hay áreas de interés común que son en la evaluación de materiales emergentes y la seguridad y la sostenibilidad en las primeras etapas de la innovación. El grupo directivo sobre materiales avanzados se centra más en el aspecto preparación regulatoria. ¿Cuáles son los temas de seguridad y de sostenibilidad que se vislumbran para los nuevos materiales avanzados y su regulación, y en especial los métodos de ensayo adaptados para estos materiales avanzados? El CIA es un poco más amplio porque busca enfrentar la combinación de lo seguro y sostenible desde el diseño, la preparación regulatoria y el entorno de confianza para apoyar en forma más general la innovación. Para nosotros, ¿cómo funciona esta conexión? Funciona con estudios de casos conjuntos a medida que vamos abordando casos más concretos, pero dado el interés común, existe también un vínculo y una colaboración permanente en el trabajo que se está haciendo. Y es bueno tener en mente el hecho de que existen estos dos grupos directivos que tienen vínculos aquí en estos ámbitos. Y con esto podemos pasar a la diapositiva siguiente y le voy a dar la palabra a mi colega Alma Ford, que ha trabajado mucho en la adaptación del primer sistema Early for ADMA y quien nos va a poder contar más acerca de los detalles del sistema. Gracias, Agnes. Bienvenidos a todos y todas. Tengo el gusto de presentarles las características principales del sistema Early for ADMA y cómo funciona. Agnes ya explicó el contexto, pero repetiré algunos puntos rápidamente. Sabemos que los materiales avanzados son clave para resolver retos globales. Por ejemplo, está dicho en documentos de la Unión Europea, en iniciativas de la industria, y lo que sabemos es que muchos de estos materiales avanzados tienen características físico-químicas nuevas o alteradas y funcionalidades nuevas o alteradas. Pero estas nuevas características y funcionalidades conllevan incertidumbres sobre la seguridad, la sostenibilidad y la aplicación de la regulación. Por ejemplo, saber si los métodos de ensayo existentes son suficientes para estos materiales nuevos. Es clave actuar acerca de estos temas potenciales antes de que se presenten los problemas. Y en este sentido, hay que abordar el sistema Early for ADMA. El sistema Early for ADMA, como se dijo, es una herramienta en un enfoque de gobernanza del riesgo anticipativo que permite tomar decisiones oportunas y tempranas. Descansa en datos existentes y en evaluaciones expertas. En ningún caso requiere que se generen datos nuevos. Usa los datos existentes. Y es un enfoque por etapas con 2 categorías y 7 pasos. Y hay una presentación esquemática de esto a la derecha de la pantalla, y el resultado es un informe que describe el contexto, los temas potenciales que se pudieron identificar y
propuestas de acciones para un material específico o un material o un grupo de materiales avanzados. Y voy a detallar el informe en unos minutos más. Ahora voy a explicar las dos categorías. La primera categoría o el primer nivel es una selección amplia que busca identificar los materiales avanzados que requieren más evaluación. En muchos casos no es necesario porque ustedes ya saben cuáles son los materiales avanzados que quieren evaluar. Pero la idea primero es hacer un escaneo del campo y analizar registros o archivos, y en base a esta selección se hace un análisis rápido de temas potenciales en términos de seguridad, sostenibilidad y regulación. Y esto lleva a una evaluación preliminar en la que se dice: para este material avanzado hay temas potenciales y quisiéramos indagar más. Y luego se pasa al segundo nivel, que es el nivel 2, y a menudo, como lo dije, si uno trabaja en la investigación sobre un material avanzado, puede empezar ya desde este segundo nivel. El segundo nivel es una evaluación de selección detallada que consta primero del contexto, que es el paso 4. El paso 5 tiene una serie de preguntas sobre seguridad, sostenibilidad y marcos regulatorios. Y por último, en la evaluación final, que es el paso 6, que permite identificar temas potenciales y acciones de seguimiento. Diapositiva siguiente, por favor. The step 4 context, this El starts by contexto para el cuarto paso. Básicamente se empieza recabando toda la información posible sobre la seguridad, la sostenibilidad, etcétera. Y esta parte permite al usuario pues, responder las preguntas sobre la quinta etapa, relevante para cada caso, y además nos da un contexto general que es relevante para la evaluación global. En esta sección de contexto se describe el énfasis concreto, el material que se está analizando, pero también las aplicaciones previstas. Porque se imaginarán que el resultado, bueno, o los problemas podrán depender de cada aplicación. Luego también se informa del momento de acceso al mercado y también las ventajas que supone la innovación o ese material. Por ejemplo, ese material se utilizará para mejorar pues, el aislamiento de los materiales. Es decir, que aquí hay como un concepto de innovación muy amplio, ¿no? Luego también se pueden analizar los aspectos socioeconómicos, porque según el sistema, bueno, no existen en la etapa previa unas preguntas concretas sobre ese aspecto socioeconómico, con lo cual, si existen, se pueden comunicar aquí. Y finalmente, pensar también en los compartimentos de liberación y también los distintos formatos de transformación durante la vida útil del material, con lo cual es una forma de evaluar cuáles son las posibles aplicaciones de ese material, cuáles son los mecanismos de liberación y en qué forma se podrá acceder a estos materiales durante su vida útil. Luego lo retomaré, pero en el próximo paso, en la parte de evaluación, lo que se intenta es valorar todas las distintas formas que puede adquirir durante su vida útil en una única valoración. Siguiente, por favor. El quinto paso, que es la parte más central del sistema, parte principal, está formada por una serie de preguntas sobre 4 temáticas: la seguridad humana, la seguridad ambiental, la normativa o marcos normativos y la sostenibilidad. Y aquí a la derecha vemos una lista, muestras, digamos, de preguntas sobre la aplicabilidad de los marcos normativos. Las preguntas están formuladas de manera que un sí indique posibles problemas. Bueno, hay 4 respuestas posibles: sí, no, desconocido y no se aplica. Y luego hay una casilla de comentarios o aclaraciones. Pero está redactado de forma que un sí signifique posibles problemas, y eso también importará de cara a la evaluación final, claro.
Como ven ustedes, en el caso de algunas preguntas también se ofrecen pues, más orientaciones, más consejos. Aquí, por ejemplo, está redactado algunos casos en los que consideramos que es importante dar más información para ayudar al usuario a responder esas preguntas. Siguiente, por favor. En total, creo que son unas 40 preguntas sobre los distintos temas. Y en el último paso de evaluación, el 6, no están definidos los contenidos en la documentación con la que contamos. Aquí vemos pues, que incluirá una sección de contexto, un resumen, digamos, del material, de su posible utilidad, ventajas, formas que adquirir durante su vida útil, luego un resumen redactado sobre la valoración pormenorizada realizada en el quinto paso, es decir, un resumen gráfico de los resultados, incertidumbres, dudas, etcétera. Eso puede ir acompañado, como decía, de un resumen en formato gráfico, como vemos aquí a la derecha, y por último, una propuesta también de acciones de seguimiento. Si se identifican posibles problemas, ¿cuáles deberían ser las etapas de seguimiento próximas? Siguiente, por favor. Antes de terminar, quisiera también pues, aclarar ciertos aspectos sobre el uso de este sistema. Primero, ¿quién debería utilizarlo? He dicho que el sistema está desarrollado para su uso como herramienta de gobernanza de riesgos prenormativa y su resultado debería ayudar a los legisladores o las instituciones normativas a la hora de actuar y abordar posibles problemas de los materiales avanzados, con lo cual ayuda y repercute en la preparación normativa. Pero con información de la investigación, de la industria y de los innovadores. Todo ello es importante, por ejemplo, recabar información sobre las características físico-químicas, pero también sus ventajas y aplicaciones, con lo cual se prevé que estas evaluaciones en el sistema las llevarán a cabo un grupo de expertos. Lo ideal sería con representantes de distintos sectores, la industria, la academia, etcétera, y expertos también con pericias acumuladas distintas, sostenibilidad, toxicología, etcétera. Si bien el sistema principalmente está pensado para respaldar a la preparación normativa y ayudar a las instituciones normativas, es un sistema que también puede utilizarse para otras finalidades, por ejemplo, por parte de la industria, para facilitar las seguridades del diseño. Siguiente. Me parece que es positivo repetir estos mensajes. Early for ATMA es un sistema basado en una evaluación de expertos y las preguntas deberían responderse basándose en unas referencias científicas concretas, pero a veces, pues a lo mejor esas referencias no están disponibles según el material y en esos casos se les pide que realicen una evaluación como expertos siempre que sea posible y si no es posible, entonces deberían comunicarlo y sencillamente indicar que es desconocido como respuesta. Siguiente. ¿Cómo se aborda la incertidumbre? Y es una pregunta complicada. En las primeras etapas del desarrollo de un producto, los datos sobre seguridad y sostenibilidad sobre el material o son pocos o sencillamente no los hay. Con lo cual, el objetivo del sistema, que quede claro, no es proporcionar una evaluación definitiva de la seguridad y la sostenibilidad, sino que su objetivo es identificar posibles problemáticas o lagunas informativas para que luego se tomen acciones de seguimiento. En muchos casos, a lo mejor, pues no existen pruebas fehacientes, pero la ausencia de esas pruebas no significa que los expertos deban indicar siempre desconocido. Estas evaluaciones se realizan de forma conservadora, es decir, como indicación. Ah, no es necesario una prueba fehaciente, sino que con un indicio ya basta para identificar un posible problema preocupante o una falta de información. Un ejemplo, si una de las preguntas de elaboración es, ¿existe algún indicio de la persistencia debido a una baja disolución o tasa de degradación y en cualquier formato fisiológicamente relevante? Pues a lo mejor es una pregunta que no se aplica a todos los materiales avanzados, pero si ustedes saben que ese material no se disuelve fácilmente, aunque no tenga más información, podría responder que sí aquí. Y esta ya es mi última diapositiva. Así que con estos últimos comentarios, sin más, le doy la palabra a Wendel Voorleven de BASF, que nos hablará de uno de los casos prácticos del proyecto Harmless, que
lo utilizaron pues para poner a prueba ese sistema. Adelante. Wendell, cuando quieras. Muchas gracias, Elmar. Es para mí un placer hablarles hoy sobre el taller que se organizó conjuntamente entre el proyecto Harmless y el grupo director de materiales avanzados de la OCDE. Y hablaré en nombre de Blanca, que hoy no ha podido asistir a este seminario. Siguiente. Este taller se realizó en noviembre del año pasado. Eso implica que todas las conclusiones que voy a comentarles hoy se refieren a la etapa de desarrollo de aquel entonces. Nuestro taller se centró en un caso específico, que era este sistema de aislación. Siguiente, por favor. Aquí vemos la base técnica de lo que valoramos en ese taller. Verán a la parte inferior derecha las ilustraciones. Son varias las soluciones técnicas con mayor grado de avance o de convención para poder aislar un edificio, una vivienda. O puede ser pues con vidrio, lana, sistemas porosos, cerámicos o también con un panel de vacío de aislamiento en la parte izquierda. Y luego tenemos los materiales de aerogel. Ya existen aislantes de aerogel en el mercado, pero a pequeña escala relativamente. Si bien ya es un producto comercial. Y eso pues tiene sus ventajas. Tiene una alta porosidad, con lo cual puede suprimir el transporte térmico a través de los gases y se generaría una mayor potencia aislante y un menor grosor del material aislante. En la parte izquierda enumeramos las preocupaciones relativas a la seguridad desde el diseño, que es la alta porosidad. Si está fragmentado, esto puede suponer liberaciones o escapes a nanoescala que podrían generar pues, importantes problemas. El aerogel en sí no es estable mecánicamente, con lo cual se está comercializando en forma de aislante de aerogel de fibra, de fieltro, ¿no? Por metros, pero claro, eso también podría generar fragmentos y sabemos que además se realizan modificaciones orgánicas, podría ser preocupante. En este contexto, deberíamos recordar también el espacio de la seguridad y sostenibilidad del diseño. ¿A qué nos referimos con esto del espacio de diseño? Pues es la libertad que el productor tiene a nivel de composición, la elección de apoyo de fibra o modificaciones orgánicas para modificar ese material. Aún así, la funcionalidad prevista tiene que cumplirse. Y algo muy importante, existen alternativas convencionales. También hay un mercado conocido, un uso conocido o situaciones en las que se puede utilizar. Siguiente, por favor. En este taller, lo que hicimos fue poner a prueba un caso práctico en 1 más 4 conceptos. Esa era la idea básica del taller. Verán que aplicamos el enfoque Early for ATMA y en la etapa de desarrollo, como digo, de aquella época. Y en la parte intermedia también incorporamos la perspectiva de la Iniciativa de Materiales Avanzados, el AMI 2030, que nos da una muy buena idea de pues, las novedades que llegarán al mercado. Y luego, en la parte inferior derecha, aplicamos este esquema de Arvidsson, que básicamente es un enfoque, una herramienta de preparación normativa y luego dos otras herramientas que a lo mejor tienen una perspectiva más de seguridad y sostenibilidad desde el diseño. Están pensadas para los innovadores, que es la parte superior derecha. Tenemos esta herramienta de Alan Kennedy, de la USDC, y en la parte intermedia la herramienta Inemat de un proyecto alemán. Todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes. Así que en las próximas diapositivas vamos a analizar algunos de esos puntos fuertes y más débiles de estos programas y con eso pues extraeremos algunas conclusiones. En este taller
observamos de forma clara que los participantes presentaban distintos niveles de conocimientos y exposición previas a estos sistemas. Fijémonos en las barras de color rojo. El rojo nos muestra pues, que alguien se considera bastante familiarizado. Muchos de nuestros participantes se consideraron bastante familiarizados con la hoja de ruta de los materiales avanzados. Y muchos otros pues, se mostraron familiarizados con el Early for ATMA. Pero para los demás tres sistemas, los últimos tres, la mayoría de los participantes dijeron no estar familiarizados ni tener experiencia previa. Nuestra composición de 61 participantes fue buena porque era diversa, muchos países distintos representados y también distintas tipologías de participantes, el de todas las categorías que ven en la parte izquierda. En la próxima diapositiva veremos primero cómo funcionaba el sistema de Arvidsson et al. Tiene las ventajas de ser muy sencillo, de estar basado en una directriz de ensayo de la OCDE, es decir, que para determinados materiales enriquecerá mucho los datos. También ofrece una visualización gráfica y contenía una serie de preguntas de orientación que simplificaban, al menos para los expertos, su propia aplicación. Estas eran las ventajas principales que observamos. Por contra, vimos que no analizaba, digamos, los centros regionales y tampoco ofrecía como orientación sobre cómo considerar la ausencia de datos. Se centraba tan solo en la toxicidad acuática y no era fácil evaluar los datos fronterizos, los datos límites, con lo cual, en general, se consideró que era una herramienta demasiado global a nivel de SSBD, pero aún así, pues un poco más orientada hacia la preparación normativa y no permitió abordar la toxicidad o no ofrecía alternativas como sí hacían otros sistemas. Este grupo fue dirigido por Anders Bond, que fue uno de los inventores de este sistema. Siguiente. Luego, Agnes y Andrea, es decir, dos de las personas que co-desarrollaron el enfoque Early for ATMA, moderaron este grupo. Como ventajas del sistema vimos que era un buen ejemplo de cómo traducir ideas a aspectos prácticos para los reguladores. Se consideró útil, fácil para los expertos y muy holístico. Tenía en cuenta todos los aspectos. También era fácil pues, saber cómo prestar más información cualitativa o identificar lagunas y se consideró complementario al proyecto de marco del Centro de Investigación Conjunta a nivel de SSPD. Las conclusiones fueron que como experto, pues es fácil ponerlo en práctica gracias a las preguntas de orientación, pero los inconvenientes eran que no es fácil aplicarlo en las etapas, en las primeras etapas, es decir, se necesitaban muchos datos detallados y también implicaba pues, una dedicación a nivel de tiempo, no tan solo de un experto, sino de distintos expertos procedentes de distintas disciplinas. Así que, bueno, la sostenibilidad no se abordaba de forma suficiente en aquel momento, se necesitaba una mayor orientación y el sistema de puntuación consideramos que no quedaba del todo claro. Y el resumen, por lo tanto, fue que la incertidumbre y el sistema de puntuación tenían que mejorarse. Siguiente. Por último, analizamos el sistema Inomat Life. Yo fui uno de los co-inventores de este sistema. Se consideró como ventaja que el sistema te ofrece una identificación de materiales convencionales comparados con los avanzados, porque siempre es importante tener un punto de comparación. Era flexible, permitía el uso de cualquier definición regional de lo que se considera nano o no. Se centraba también en materiales desconocidos y no sujetos a la normativa. Y no es una selección de riesgo, un cribado de riesgo, pero es un primer punto para identificar posibles situaciones de uso. Con lo cual, la flexibilidad y la diferenciación entre materiales avanzados y convencionales fueron las ventajas principales. Pero los inconvenientes, pues que puede haber materiales que no queden contemplados, no se tuvo en cuenta ningún tipo de escape o de liberación y tampoco el uso atípico. Estos serán algunos de los inconvenientes. Siguiente, vamos a resumirlo todo.
Lamento que la letra es muy pequeña en la parte izquierda. Lo he copiado directamente del informe. Nuestro resumen fue que los sistemas como Inomat Life o Adverson podían quedar integrados como primeras etapas en el sistema Early for ATMA más complejo. Son esquemas de bajo nivel, con lo cual la caracterización nos ayudaba a priorizar y a orientar, digamos, la evaluación de riesgo, también utilizando los materiales convencionales como punto inicial de referencia. También observamos que la disponibilidad de datos, y Agnes de hecho lo acaba de mencionar, sin duda es una cuestión importante. Según ellos, Inomat Life y Early for ATMA eran más sencillos de aplicar por la disponibilidad de datos, porque en ese caso no era tan problemático. También vimos que el nivel de experiencia acumulada era distinto según el esquema. Sobre todo, Early for ATMA exigía contar con expertos de distintas disciplinas, expertos en sostenibilidad, toxicología, etcétera. Y en la sesión teníamos expertos de todos esos campos, pero luego a la hora de la verdad, ¿cómo iba a ponerse en práctica si no se quiere dedicar todo un taller a ello? También identificamos algunos elementos ausentes y estoy muy contento, puesto que hoy veo que muchas de esas deficiencias ya han sido resueltas en la versión revisada del enfoque estratégico, pero también en el caso de Adverson y de Inomat es evidente que existían opciones de mejora. Por último, también observamos que el taller en cuestión se dedicaba a un caso de TRL elevado, un material que ya está disponible en el mercado por parte de distintos proveedores y en grandes cantidades, con lo cual los resultados que nos daba, sobre todo la limitación de datos, pues serían en realidad peores en el caso de un material que estuviera en una etapa primera de desarrollo. Pueden descargar este informe desde el principio de este mes y nos alegramos que haya sido desclasificado y puesto a disposición. Y esta es mi última diapositiva. Hay un segundo resultado de este taller que es lo que está a la izquierda. Este proyecto Harmless se ha mejorado mucho gracias a las enseñanzas de este taller en el que sacamos muchas lecciones y el enfoque AMEA, como lo llamamos ahora, se apoya en este taller y en las innovaciones de Inomat Life. Agregamos consideraciones sobre el ciclo de vida, la entrada al sistema de seguro y sostenible desde el diseño y el rediseño del enfoque de innovación seguro y sostenible en el marco de ADMA durante la I+D. Y esto para recordar que los distintos colores que sean nano permitidos o nano componentes o nanomateriales, todo esto eran categorías de Inomat Life y ahora lo vinculamos directamente a ensayos adicionales. Esto está ante comité de lectura en Environmental Science Nano y si quieren contribuir pueden hacerlo hasta finales de noviembre. Gracias. Voy a seguir, espero que me puedan escuchar y lo siento porque no me funciona el video hoy. Soy Doris Volker y trabajo en la Agencia Ambiental Alemana y quisiera presentar brevemente el estudio de caso que hicimos hace unos meses atrás sobre los nanotransportadores y cómo aplicamos el Early for ADMA en este estudio de caso. Este año llevamos a cabo el estudio con una versión más avanzada del Early for ADMA. Disculpe que la interrumpe, dice Mar, pero su sonido está inestable. Parece estar mejor ahora, dice Mar González.
Okay, Thanks. so please Muy tell bien. me if it's getting worse. Por favor, indíquenme si mi sonido está de mala calidad. La versión del Early for ADMA que usamos era una versión que era algo más avanzada que el que se había usado en el caso Harmless. El estudio de caso sobre nanotransportadores que hicimos fue organizado por el Instituto Federal de Evaluación del Riesgo y por la Agencia Ambiental Alemana en cooperación con un proyecto financiado por la Unión Europea que es ASINA. La intérprete lo siente, pero la calidad de la conexión de la ponente no permite la interpretación de su intervención. So in our case study, we consider nanocarriers as carrier systems which usually protect and transport active Doris, I'm substance. sorry. This is Doris, lo siento, pero no está funcionando su sonido. Me pregunto si no podríamos pedirle a Catherine que tome la palabra mientras usted soluciona el problema de sonido que está teniendo. Sí, lo siento. No te preocupes, son cosas que pasan. Químico, podríamos pasar a la parte de los futuros estudios de casos y luego volveremos para escuchar a Doris. Sorry, if it does not improve. Mar, si no mejora la conexión de Doris, puedo también hacer la parte sobre los nanotransportadores. Siento interrumpir, cambié los parámetros, quizás se escuche mejor ahora. Bueno, sí, entonces intentémoslo de nuevo. If it doesn't work, we go back to Catherine, but it should be working. Thank you. Si no funciona, le damos la palabra a Catherine, pero debería funcionar, Doris. Sí, lo siento, tengo dificultades de conexión a Internet hoy, pero voy a intentar seguir. En este estudio de caso, definimos los nanotransportadores como sistemas de transporte usualmente para sustancias activas, para transportar y proteger las sustancias activas, y los transportadores mismos se consideran inferiores a milímetros en por lo menos una dimensión y se usan para proteger, transportar y apoyar la liberación de la sustancia activa. Lamentablemente, la conexión de la ponente no permite la interpretación. Have to turn it over to Catherine if you don't mind. Doris, lo siento, vamos a tener que pedirle a Catherine que haga su presentación porque lamentablemente la interpretación no podrá seguir con este sonido. Muy bien, voy a seguir entonces y espero conocer también esta parte de la presentación como Doris. Elegimos los nanotransportadores porque tienen muchas aplicaciones potenciales, por ejemplo, para terapias nuevas y para mejorar el transporte de las sustancias activas. Las primeras aplicaciones se establecieron ya para productos médicos, pero hay aplicaciones para otros ámbitos potenciales como los pesticidas, los biocidas, la cosmética o la alimentación. Las características de los nanotransportadores es que son un ejemplo de materiales avanzados con múltiples tipos de aplicaciones y requieren, por lo tanto, una discusión diferenciada de las evaluaciones preliminares. La idea era aplicar el sistema Early for ADMA para identificar lagunas de conocimiento, así como señales de preocupaciones potenciales en cuanto a la seguridad y la sostenibilidad, así como luego formular las necesidades y recomendaciones para la acción. El taller en línea tuvo lugar a mediados de junio de este año con hasta 64 participantes desde 18 países miembros y observadores de la Comisión Europea del sector privado con BIAC, ICAPO e IUPAC y partes interesadas desde autoridades de regulación, la academia, la industria y las ONGs. El ámbito del taller constó primero de una parte de contextualización.
tuvimos una serie de presentaciones que presentaban a los nanotransportadores, sus aplicaciones, así como la forma en que se pueden sintetizar estos materiales. En esta sesión también hubieron presentaciones sobre ejemplos elegidos de tipos de nanotransportadores y aplicaciones, y elegimos las aplicaciones cosméticas, productos de protección de las plantas y farmacéuticos. Y en las primeras discusiones en grupos pequeños aplicamos el paso 5 del sistema Early for ADMA para identificar y debatir acerca de señales para la evaluación de seguridad para la salud humana, la evaluación de seguridad para el medio ambiente, los marcos regulatorios y la sostenibilidad. Y los casos eran un nanotransportador para la aplicación de cuidado para la piel, la aplicación para un fungicida y un caso potencial de nanotransportador para una aplicación quimioterapéutica. En el segundo grupo se evaluó y formuló una serie de acciones de seguimiento. La meta era identificar la preocupación mayor, la laguna de datos más importante para cada aplicación, por lo tanto, en estos tres casos. Luego formulamos acciones potenciales para dar seguimiento y precisamos quién se debía encargar de estas acciones en base a lo que se había debatido en la primera sesión de discusión en grupos pequeños. También recogimos retroalimentaciones sobre las lagunas y las ambigüedades del sistema Early for ADMA. Diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué es lo que aprendimos de estos casos de nanotransportadores? El punto principal es que los nanotransportadores son sistemas muy complejos y por esa complejidad es difícil o por lo menos importante diferenciar las consideraciones acerca de las aplicaciones que vienen del transportador mismo o por contraste una implicación que viene de la carga, la sustancia activa, por contraste con las implicaciones que vienen del conjunto del nanotransportador. En los casos que evocamos, las implicaciones que identificamos para la seguridad tienen que ver principalmente con preocupaciones que nacen de la sustancia activa, que son bastante bien conocidas, siendo que la contribución del transportador a estas preocupaciones sigue siendo baja o desconocida. Y esto exige una reflexión adecuada sobre el origen de la señal en el informe que se hace luego. También se identificaron una serie de lagunas de conocimiento, incluyendo el potencial tóxico del transportador, el cambio en el destino o en el efecto de la sustancia activa por el transportador, la necesidad de recursos exigida a lo largo del ciclo de vida, es decir, desde la extracción de las materias primas, la sintetización hasta el uso, y lagunas en el conocimiento acerca de los desechos en el proceso de producción. Y a la derecha aquí hay una representación visual de uno de los ejemplos sobre la aplicación del fungicida y sus implicaciones potenciales para la salud humana y la seguridad ambiental. Otro punto que se identificó fue que hay pocos marcos regulatorios en el mundo entero, que contemplen la influencia del nanotransportador o que dan directrices suficientes para la evaluación de nanotransportadores, con situaciones que varían entre países y ámbitos regulatorios. Y por último, se requieren métodos de ensayo para investigar y evaluar
en qué medida el transporte y la protección por el transportador puede tener una influencia sobre el destino y el efecto de la sustancia activa. Diapositiva siguiente, por favor. En base a estas conclusiones, se formularon próximos pasos recomendados sobre las señales identificadas para los nanotransportadores. La primera recomendación es obtener un panorama de las actividades de investigación en curso para, primero, superar las lagunas de datos y, segundo, dar pruebas o evidencias sobre estas señales identificadas. Hay que ir superando las lagunas de datos para proveer información sobre la influencia del transportador sobre el destino y los efectos de la sustancia activa, así como sobre la sostenibilidad, con información sobre el consumo de recursos a lo largo del ciclo de vida y las consideraciones de la producción de desechos, por ejemplo, en la fase de producción. Revisar y enmendar cuando sea necesario las orientaciones y directrices y establecer métodos de ensayo y métodos analíticos armonizados. En cuanto a la aplicabilidad del sistema Early for ADMA, las principales recomendaciones fueron identificar preguntas para el paso 5 que pueden permitir una respuesta diferenciada para los distintos componentes de materiales avanzados para ayudar en casos con retos semejantes a los de los nanotransportadores, es decir, en casos en que las señales derivan principalmente de un componente versus la integralidad del material avanzado. Y luego proponer soluciones para enfrentar estos temas, garantizando al mismo tiempo que la evaluación trate la integralidad del material avanzado. Y habrá un informe de este taller y apenas esté listo y aprobado por la OCDE, estará a disposición en el sitio internet de la OCDE. Y con esto voy a pasar a los estudios de casos futuros que tenemos en nuestra lista en el grupo directivo. Y nos quedan 3 casos que están aún en conversación y debemos ver cómo vamos a seguir adelante con estos ejemplos. El primer caso es un estudio de caso que fue propuesto por el proyecto de la Unión Europea Horizonte 2020 que se llama Sunshine. Es un estudio de caso que una vez más trata de la aplicabilidad del sistema Early for ADMA. Y aquí sería una evaluación comparativa de 2 metodologías. El primer método es el enfoque Early for ADMA de la OCDE. El otro enfoque es el que ha sido diseñado en el marco del proyecto Sunshine. Este estudio de caso debería aplicarse a 2 nanomateriales de multicomponentes para identificar los usuarios metas de los enfoques, las similitudes de los 2 enfoques, las complementariedades y ámbitos potenciales de colaboración entre estos 2 enfoques. Y como les decía, son 2 nanomateriales multicomponentes que se debatirán y que se examinarán. Uno es un material multicomponente que busca mejorar la seguridad contra incendios y el otro busca mejorar el rendimiento de los materiales de construcción. Hay 2 estudios de caso más que han sido propuestos. El primero es sobre el grafeno y los materiales basados en el grafeno. Existe un interés por parte de algunas delegaciones del grupo directivo que
quisieran hacer este estudio de casos, el caso de España, de Alemania y de Suecia, así como otros que están interesados, empezamos a vincularnos con el proyecto flagship de grafeno y proyectos que derivaron sobre materiales ligados al grafeno para ver las posibilidades de colaboración. Y hay un plan de contribuciones coordinadas con una propuesta de proyecto de Sudáfrica y un estudio bibliográfico sobre el grafeno y los métodos de caracterización físico-química, pero el grupo directivo sigue buscando otras delegaciones interesadas en participar en este estudio de caso, y el próximo paso aquí es tener una hoja de ruta para el estudio de caso, para ver cómo podemos desconstruir este tema tan grande en pedazos o elementos más fáciles de empezar a tratar en el marco del estudio de caso. Y el último estudio de caso fue propuesto por Estados Unidos sobre la impresión 3D. Y aquí Estados Unidos inició un proyecto sobre el estudio de una serie de materiales de filamentos para la impresión 3D. Y en este caso han generado datos para estos filamentos con la meta de que para por lo menos 2 de estos filamentos se puedan usar los datos para un estudio de caso. Hubo una manifestación de interés de Alemania también para contribuir, y el grupo directivo aquí también está buscando otras delegaciones que tuviesen interés en participar en el estudio de caso. Y al igual que para el grafeno, hay discusiones ahora para ver cómo se podría organizar este estudio de caso. Yeah, and last but not least, Y ya para terminar, nos gustaría también invitarles a todos y a todas a solicitar o aplicar más bien el sistema Early for ATMA si tienen ya un estudio de caso, y encontrarán más información en el documento sobre Early for ATMA. Allí verán todas las preguntas, todo el contexto previo, pero también encontrarán orientaciones para comprender mejor las preguntas que se formulan y dónde consultar la información necesaria para poder dar respuesta a dichas preguntas. Este documento lleva también una herramienta de Excel para poder dar una respuesta estructurada al listado de preguntas, y ahí también pues, se les da indicaciones para poder pues, cumplimentar todos los campos oportunamente. También encontrarán esta herramienta en la página web de la OCDE. Me parece que, sin más, le doy la palabra a mi copresidenta Agnes para unos últimos comentarios. Sí, yo tengo el honor de presentar los comentarios finales, que serán muy breves. Si pasamos a la siguiente, por favor. Tengo en realidad una diapositiva para resumir todo el seminario de hoy, antes de pasar ya a la sesión de preguntas. Con este seminario esperamos que hayan podido obtener información sobre las actividades del grupo director de materiales avanzados de la OCDE, y concretamente sobre el sistema Early for ATMA como herramienta para preparación normativa, y dos casos prácticos en los que se ha aplicado, centrándonos primero en el desarrollo del sistema y ahora cada vez más para elaborar pues, señales o indicios sobre estos materiales y cuáles serían los casos de uso futuros, algunos de los cuales ya hemos podido ver hoy. Sin más, como ya ha dicho Catherine, nos abrimos a su colaboración. Es una invitación para que utilicen el sistema Early for ATMA. Aquí tienen ustedes el enlace a donde encontrarán la herramienta, y fácilmente también la encontrarán sencillamente a través de Google o en la página web de la OCDE. Perdón. Disculpen.
Decía que también es una invitación para que aporten casos al grupo director de materiales avanzados de la OCDE si les interesa proporcionarnos esa información. Y además, pues su opinión en general, bien sobre la experiencia de aplicación de este sistema o en general cualquier información que tengan sobre el sistema Early for ATMA será muy agradecida y se tendrá en cuenta de cara a futuras actualizaciones. Y ya en términos más generales, hoy lo que hemos hecho es presentarles este sistema Early for ATMAS, pero sobre todo pensando en cómo identificar problemas de seguridad y sostenibilidad y de índole normativa para materiales avanzados, pero parte de este sistema Early for ATMA, como primer paso, consiste también en ver qué tipo de materiales avanzados se están barajando y es algo que pues aún se está desarrollando, con lo cual cualquier material avanzado relevante que ustedes identifiquen pues podría ser de interés, pero también enfoques distintos, escaneo, exploración para identificar este tipo de materiales avanzados. Todo ello pues será de agradecer si nos lo pueden comunicar. Y una de las próximas etapas pasa por a transferir, digamos, esas señales a la práctica y para ello, pues necesitamos también acciones de seguimiento posibles, pero ver cómo, pues también llamar la atención de los interlocutores más pertinentes y ver exactamente cuáles son las necesidades y con quién deberíamos hablar primero, ¿no? Con lo cual, ideas en ese sentido también serán muy valoradas. El grupo director abordará estas cuestiones el próximo año o años, con lo cual, si están interesados en participar, también les invitamos a incorporarse al grupo director. Y sin más, he llegado al final de estas conclusiones y, por lo tanto, le devuelvo la palabra a Mar, que es quien organizará la sesión de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Agnes, y a todos. Nos disculpamos por los problemas de sonido que hemos tenido. A continuación me gustaría invitarles, bueno, veo que ya tenemos aquí un par de preguntas en la parte de preguntas y respuestas, así que voy a pedir primero a los ponentes si pueden, por favor, activar su cámara y empezar a leer las preguntas que ya habrán recibido. Antes de pasar a las preguntas, quizá me gustaría preguntar pues, si hay algo más que quisieran ustedes añadir a lo ya presentado respecto a algo que haya dicho algún compañero durante las presentaciones. De lo contrario, pues vamos directamente a las preguntas. Vamos a ver. Bien, tenemos una pregunta relativa a cómo se realizaría el cribado inicial. Parece ser una tarea más compleja de lo que se presentó en las diapositivas. Agnes, te doy la palabra a ti. Sí, de hecho ya lo he contestado muy brevemente en mis conclusiones, pero la pregunta es muy válida y no es una cuestión baladí. Se trata de una labor compleja, realizar esa selección inicial, ver qué tipo de materiales avanzados se avecinan y qué tiene que tenerse en cuenta en esta primera etapa del sistema Early for ATMA. Gran parte del trabajo sobre estos materiales y el tipo de materiales que nos llegan, en realidad tiene que ver con la propiedad intelectual de las empresas, las pymes, con lo cual, en cierto modo, vamos a tener que comunicarnos con ellas también, quizá en colaboración con el grupo director sobre el enfoque de innovación más segura y sostenible, ¿no? Para generar un entorno seguro en el que las empresas pues, se sientan cómodas compartiendo este tipo de información. Y además, desde un punto de vista más científico, saber si existen materiales o información en las referencias, en las obras académicas, cómo vemos, ¿no? Exactamente cuáles son esas próximas innovaciones. Pero como ya se ha dicho, es algo muy complejo, requiere pues, una mayor reflexión y tenemos que seguir ahondando en ello en los próximos años. O sea que si la gente quiere aportar su grano de arena, serán bienvenidos. Muchas gracias, Agnes. Hay una pregunta
¿El sistema debería utilizar los reguladores o la industria? ¿Y quién lo aplicaría? Catherine, si puede responder esa pregunta, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya se ha dicho en la presentación, en realidad se considera una herramienta preregulador para la preparación normativa, con lo cual este enfoque pues está pensado luego para reguladores para que se identifiquen problemas relativos a los materiales o sus posibles aplicaciones, pero es un enfoque que está abierto también a la industria para que lo aplique en sus etapas de innovación, ¿no? Y que se planteen pues, si hay cuestiones de sostenibilidad, seguridad o incluso de cobertura normativa, ¿no? que puedan surgir. ¿Quién lo aplicará? Bueno, esperamos que sean muchos los que muestren su interés en aplicarlo y que lo apliquen pues, a los materiales que les ocupan. Pero al menos a nivel de la OCDE, nuestra intención es que este enfoque se aplique a más casos para poder identificar si se dan problemas, pero también si el método tiene que seguir mejorándose. Muchas gracias, Catherine. Tenemos otra pregunta. Bueno, hay una pregunta sobre la preparación normativa. Nos dice que una vez identificadas las normativas relevantes, podría ser útil examinar si el material avanzado puede ser descrito de forma no ambigua por parte de pues, un término normativo básico relevante: sustancia, mezcla, artículo, nanoforma, sustancia activa o dispositivo médico. Agnes, pues muy buena pregunta también. Estos términos normativos que usted menciona tienen un énfasis europeo, ¿no? Esta diferencia entre sustancia, mezcla, artículo, nanoforma, sustancia o principio activo. Es decir, es evidente que la OCDE es un organismo internacional, pero es relevante considerar a nivel de normativa si existe un material avanzado, ¿cómo se reconoce en la regulación y qué implicaciones tiene? Es importante ver, bueno, que pueden darse diferencias entre un lugar u otro, pero aún así es una cuestión relevante que debemos plantearnos para ver cómo afecta la normativa. Y como digo, pues puede haber diferencias en todo el mundo. Pero tiene implicaciones en el planteamiento del material en la normativa y por lo tanto se debe tener en cuenta. Es decir, como tal, no es específico al material avanzado, pero podría ser un indicio que deberíamos también plantearnos para la preparación normativa en general. Y perdón porque la respuesta ha sido así un poco con divagaciones, pero bien. Muchas gracias, Agnes. Ya sé que no son preguntas fáciles de responder, porque claro, estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Así que hemos pasado por distintas etapas y me alegro que haya podido dar una respuesta. Tenemos otra pregunta relativa a cómo podemos participar en los estudios de caso. Catherine, fuiste la que presentó esa sección. Quizá podrías responder a esta pregunta. Yo lo que diría, corríjame si me equivoco, es que hay dos formas de participar. Por un lado, pueden pasar por su delegación nacional para estar en contacto con el grupo de trabajo de materiales avanzados o de nanomateriales fabricados de la OCDE y que les nominen, pero también se organizan talleres sobre casos seleccionados y podría darse una oportunidad también ahí de participar en estos talleres para expertos. Podrían informar, pues, no sé, a Mar, ¿no? Si tiene información sobre casos concretos. Muy bien, muchísimas gracias, Catherine. Y sí, toda la razón. En la OCDE, como
nos ha dicho Catherine al principio del seminario, tenemos un organismo oficial que engloba a los expertos que han sido nominados por las delegaciones, por los distintos países de la OCDE, pero también tenemos representantes de la industria, de las ONGs ambientales, de organizaciones de bienestar animal, que nos ayudan a tener una perspectiva más amplia y tener en cuenta las opiniones de distintos grupos de interés. Pueden comunicarse con nosotros a través de ellos, o si trabajan ustedes en un caso concreto y les gustaría compartir dicho caso con la OCDE y seguir trabajando, también pueden ponerse en contacto conmigo. O sea que al final, proyectaré una diapositiva con mi información de contacto y estaré encantada de actuar de puente y poderles dar más información sobre cómo participar. Veo que también había otra pregunta también relativa a la participación para el caso del grafeno. Así que, bueno, ya nos han llegado ciertos recordatorios de que hay algunas delegaciones que también se han inscrito para participar en este proyecto de materiales grafeno, en el caso de Italia, pero si les interesa agregarse a ese grupo y hacer sus aportaciones, pónganse en contacto conmigo después de este seminario y daré seguimiento a esa cuestión. Y estaba viendo a ver si hay algo más. Sí, hay otra pregunta sobre qué se espera que va a suceder cuando se identifique ya una de esas señales o avisos con la herramienta Excel. Es decir, ¿quién se ocupa del seguimiento? Agnes, veo que estás sonriendo, con lo cual te toca. Son todas preguntas muy válidas las de hoy. Sin duda, claro. Primero se tiene que encontrar esa señal, ¿no? Una alerta, ¿no? Y luego la fase de seguimiento, que es importante, pero son varias las opciones. Podría ser que se planteara la importancia de un tema. La red que tenemos es muy amplia, con lo cual tenemos conexiones con agencias normativas de los distintos países y a través de los delegados que participan. Así que ya llamar la atención sobre esa cuestión es un paso importante, pero además puede haber una serie de acciones de seguimiento relativas a las cuestiones en sí de las que se trate. Por ejemplo, hay algunos nanomateriales que esas alertas saldrán relativas a la preparación de la muestra, por ejemplo, porque es muy complejo. Si es ese caso, también se incorporará en el plan de trabajo de la OCDE. Son alertas muy diversas y según cada una, se le dará un seguimiento distinto. Es decir, que evidentemente no es la responsabilidad absoluta de la OCDE actuar sobre ello, pero cuando se da una alerta y ver exactamente qué pasos se pueden tomar, ahí la OCDE puede ayudar. Muchas gracias, Agnes. Tengo una pregunta relativa al entorno seguro, de confianza. ¿Cómo funciona esto de un entorno seguro? Bueno, se lo recuerdo, los participantes tienen que ver con el trabajo del enfoque de innovación más segura y sostenible. Y no sé si hay alguien que quisiera responder. Si no, intento responder yo, pero lo que estamos intentando hacer con el enfoque de innovación más seguro y sostenible, tenemos distintos componentes. Lo llamamos más seguro y sostenible desde el diseño. Tenemos preparación normativa y, claro, la idea es que todas estas cuestiones puedan aplicarse cuando se tiene un entorno de confianza, es decir, un primer diálogo entre innovadores, reguladores y obtener ciertas opiniones o comentarios en esas primeras fases antes de que se empiece a desarrollar un material específico. Lo que estamos haciendo actualmente en la OCDE es intentar desarrollar junto con la doctora Lía Hernández unas plantillas de acuerdos de confidencialidad, por ejemplo, cuáles son los distintos elementos que deben plantearse para poder generar un entorno en el que se pueda desarrollar un debate abiertamente sin topar con algunos de los problemas relativos a la confidencialidad. Con lo cual, una de las cosas que a mí me gustaría alentarles que hagan es
ver el seminario web que se presentó el año pasado sobre el enfoque de innovación segura y sostenible. Luego les pongo el enlace en la parte de preguntas para que puedan visualizarlo, y si luego necesitan más información, pues pueden ponerse en contacto con nosotros, claro. Ahora mismo nos interesa llegar también a las pymes, a innovadores, para, bueno, estar en comunicación con ellos y ver cuáles son los elementos que podrían facilitarles a ellos el proceso, y con ello pues empezar también a aplicar estos planteamientos de seguridad y sostenibilidad desde el diseño. Espero que eso sea de ayuda. No sé si alguien quiere añadir algo o ya les parece bien la respuesta. Bien. Bien, pues les pondré aquí mi respuesta con el enlace para que puedan acceder a ello. Había una pregunta que viene del chat, y es si la descripción SSBD que nosotros desarrollamos en la OCDE encaja con el marco de la Unión Europea sobre SSBD. No sé, Weldon, ¿puedes responder? Pues no puedo hablarles así en líneas generales, pero yo he pensado que tenía que ver ah, con la aplicación del proyecto Harmless, creo. Las dimensiones del SSBD que mencionamos en el sentido de una valoración pues, socioeconómica, pero también de seguridad laboral, etcétera. Todas esas dimensiones encajan perfectamente con las que también se abordan en el proyecto del USBD. El enfoque por pasos es distinto. Yo creo que en cualquiera de los sistemas que hemos visto hoy, pues en el mejor de los casos son complementarios, pero no hay ninguno que sea idéntico o que sea la aplicación de el USBD o el proyecto de marco, con lo cual me gustaría hacer hincapié en su presentación. Agnes ha hablado de temprano como algo que acaba de llegar al mercado o que está en las primeras etapas de desarrollo, pero esto para la industria ya es tarde en ese sentido porque ya está en el mercado. Y el USBD de la Unión Europea lo que quiere es respaldar en esa fase de diseño, prediseño durante la I+D, con lo cual hoy en el debate me ha gustado esa distinción que hemos hecho entre preparación normativa y SSBD, que son dos necesidades distintas y niveles de detalle diferentes. Eso es importante recordarlo cuando comparemos estos sistemas diferentes y también el USBD. Muchas gracias, Wendell. Es muy cierto. Y para desarrollar un poco más acerca de lo que estamos haciendo en el grupo directivo sobre el enfoque seguro y sostenible, tenemos una producción de herramientas integrativas que son herramientas que tratan distintos elementos del SSBD, el seguro y sostenible desde el diseño, para ver las semejanzas, el estado de detección y la etapa de innovación que tratan, porque como usted decía, para la mayoría de las herramientas precoz es cuando ya está en el mercado, y el próximo paso es ver cómo retrocedemos un paso antes, pero esto aún está con punto de interrogación, no solo en la OCDE, sino que otras instancias están tratando de resolver esto para avanzar hacia esta precocidad aún más avanzada. Veamos, hay una pregunta sobre los próximos pasos sobre materiales avanzados en la OCDE, y voy a darle la palabra a la presidenta del grupo directivo, Catherine. Gracias, Mark, por pasarme esta pregunta sin que la hubiésemos preparado, pero los próximos pasos son preparar los estudios de casos que están en la lista y finalizar los que hemos hecho, como el taller sobre los nanotransportadores para publicar los resultados. Ahora, por supuesto, seguimos abiertos para hacer otros estudios de casos si hubiesen sugerencias o contribuciones de delegaciones que estuviesen en capacidad de llevar a cabo más estudios de caso. Esto se podría hacer en el marco del Early for ADMA, pero podríamos también aplicar otros enfoques para identificar señales o lagunas de información.
Luego hace falta identificar cuál de estas acciones que hay que llevar a cabo pueden ser tratadas dentro del WPMN. Como lo decía Agnes, puede ser que se necesitan directrices de ensayo u otras orientaciones de ensayo o modificaciones de directrices existentes para ver cómo podemos trabajar con los otros grupos directivos del WPMN para avanzar en este cambio. También dialogamos con otros lugares de la OCDE u organismos fuera de la OCDE para ir facilitando el trabajo sobre materiales avanzados y mejorar nuestros conocimientos, y no solo los nuestros, sino los conocimientos de todos sobre materiales avanzados y las preocupaciones eventuales en términos de seguridad y sostenibilidad. Creo que había una última pregunta. Agnes, indíqueme si ya la contestó, pero habla del examen inicial. Parece algo más complejo que lo que se presentó en las pantallas. Fue la primera pregunta, Mar. Espero haberla contestado. Ay, sí, disculpe, pero sí, ya la habíamos respondido. No creo que hayan más preguntas por ahora. Las presentaciones dieron suficientes informaciones por el momento, pero pasando a la diapositiva siguiente, Químico. Quiero recordarles, he estado compartiendo en el chat una serie de enlaces. Todas las publicaciones de la OCDE son disponibles gratuitamente. Pueden ir a buscarlas y descargarlas en línea. Quiero recordarles que este webinario también estará disponible. Pondremos la grabación en línea y aquí les comparto otros enlaces de interés y también les doy mi correo electrónico, información de contacto, porque lo vimos antes, hay colegas interesados en participar de las discusiones sobre futuros estudios de casos sobre el grafeno, por ejemplo. Así que no duden en contactarme. Nos llegan muchos correos electrónicos, pero siempre estamos muy entusiasmados por poder conectarnos y comunicarnos con las personas que quieren ayudar con sus conocimientos. Como están inscritos o inscritas para el webinario, les llegarán las grabaciones cuando estén listas al final de la semana y les llegará un correo electrónico de la OCDE con el vínculo para la grabación. Esperemos que hayan disfrutado y que nos veamos en otro webinario o ojalá en algún taller a futuro. Con esto le doy las gracias a Yannick y Nicole, que agradecen a las ponentes y a los participantes. No es fácil, dice Mar, seguir temas que a veces son muy técnicos. Les agradecemos por estar con nosotros hoy y por facilitar la interpretación al español para las personas que no entendían el inglés. Y con esto le doy las gracias a los ponentes. Hasta luego y espero verles pronto en una reunión. Adiós.